qué mejor invitado podemos tener en esta mesa que al presidente del Colegio Médico de Antioquia, el doctor Carlos Valdivieso, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Doctor Carlos, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Andrea. Pues mira, esta caída de la reforma lo que hace es pensar en lo que necesitan los usuarios. Los usuarios necesitan que se mejore la calidad del servicio, que el flujo de recursos vaya realmente a los prestadores. Y lo que vemos es que esta reforma realmente no resolvía el problema, por eso se cayó. Ahora debe venir un nuevo proyecto de ley de reforma donde se consulte a los usuarios, se consulte realmente a las instituciones prestadoras, las IPS, se consulte a los profesionales de la salud. Eso tiene que hacerse rápidamente. No podemos dejar esto en manos del gobierno porque para eso hay un legislativo. Pero además, con mucha preocupación vemos cómo se han intervenido estas EPS, porque la intervención de las EPS no se refleja en la mejora de los servicios a los pacientes, y eso es lo que los pacientes saben. Entonces, la gente se preocupa. ¿Qué hay que hacer? Efectivamente, lo que hay que hacer es que el gobierno entienda que controlar el sistema de salud colombiano por parte del gobierno no va a llevar a una mejor salud para el pueblo. Eso no es así. Necesitamos es una reforma rápida que se pueda comenzar a manejar, pues a construir desde las organizaciones y de los diferentes sectores, y en eso tiene que estar comprometida toda la sociedad. Y más allá de lo necesarias que sean esas intervenciones, se pueden asumir como unas retaliaciones. El gobierno asfixió las EPS hasta que las sometió casi a la quiebra y por eso las está interviniendo. Porque no olvidemos que el gobierno no pagó y no giraba los dineros de los presupuestos máximos y las EPS están asfixiadas porque esos dineros de los presupuestos máximos, para que la gente entienda, que son aquellos servicios que no están dentro del plan básico de salud. Entonces el gobierno les dijo a las EPS, presten esos servicios y yo se los pago después. Y no se los ha pagado. Y ahí hay más de 6 billones de pesos en presupuestos máximos que le debe el gobierno a las EPS y que las asfixió. Por eso no tiene las condiciones financieras y por eso el gobierno las interviene. Digamos que eso es un círculo vicioso que inició el propio gobierno al asfixiar a las EPS. De tal manera que lo que hay que hacer ahí es que el Congreso y que las organizaciones, los sectores que hacen parte del sistema de salud, comencemos a actuar rápidamente. Doctor Valdivieso, ¿se conocía hoy o se reiteró algo que ya se había anunciado? Y es que uno de los senadores, puntualmente Fabián Díaz, quien es de la Alianza Verde, estaba diciendo: estoy esperando que se dé la votación para inmediatamente radicar ante la Secretaría una ponencia alternativa de reforma a la salud. Y él lo decía: lo estoy haciendo después porque sé que si lo hago antes va a seguir el mismo camino y se va a hundir, y quiero que discutamos. En un momento, incluso hace un par de semanas, el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, decía: es imperativo que lleguemos a acuerdos. Si es necesario, el mismo gobierno nacional puede sumarse a la propuesta que está presentando el senador Fabián Díaz. ¿Ustedes han conocido esa propuesta que tiene el senador Díaz? Hemos conocido algunos elementos de la propuesta y los elementos que conocemos realmente no tienen un cambio muy grande en relación a la propuesta que se está hundiendo ahorita. Ahora, si se abre la discusión y esa propuesta de reforma alternativa recibe los insumos de los diferentes sectores, recibe los insumos de las organizaciones de profesionales de la salud, veremos qué va a pasar. Se necesita una reforma, pero no puede seguirse por el mismo camino del gobierno porque el fin va a ser el mismo, el rechazo de la reforma del gobierno, porque la reforma del gobierno no resolvía los problemas, pero además porque no consultó a los actores del sistema. ¿Tienen tiempo para consultarlo si se presenta esa propuesta que se tiene por parte del senador Díaz? Estamos muy cerca del final de esta legislatura. Yo creo que realmente no hay mucho tiempo para hacer eso. Yo pienso que no. Está finalizando el segundo No hay año posibilidad. Esto es inviable. Ahora, obviamente en la siguiente legislatura, y tendremos que preparar desde hoy ese trabajo. Las organizaciones médicas estamos pendientes de eso. O sea, aquí la tranquilidad para todos los usuarios es que nosotros, por ejemplo, como técnicos de la salud, estamos trabajando en eso hace 3 años. No fuimos consultados, no se nos tuvo en cuenta. Esperamos que ahora se nos tenga en cuenta porque tenemos muchísimas cosas que decirle a la población sobre lo que consideramos que es una nueva
reforma, un proyecto de ley de reforma realmente resolutivo de los problemas de la gente. Por el momento nos toca esperar, tanto a nosotros como a los usuarios de estas EPS, y esperar lo mejor, esperar que esta sea la excepción a lo que hemos conocido, que esta intervención pues sí va a tener un final feliz. Esperemos que sí, de verdad, por la cantidad de afiliados. Estábamos hablando, José, de cerca o más de 17 millones de afiliados y usuarios que tienen estas dos EPS. En estas dos, más de 17 más de 17 millones de afiliados. Entonces, esperemos que sea lo mejor siempre para los afiliados.